Bien, en este segundo ejercicio nos dan dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A es igual a 5 en la dirección X, menos 2 en la dirección Y, más 1 en la dirección Z, y el vector B es igual a menos 3 en la dirección X, más 4 en la dirección Z. No tenemos la componente en el eje Y para el vector B. Recuerden que estas que están aquí son las componentes del vector. Entonces, nosotros vamos a encontrar, nos piden encontrar el producto punto entre los dos vectores, el producto cruz. Ahorita les hablo de esto. En el ejercicio anterior hablamos del producto punto, pero no hablamos del producto cruz. Entonces, solucionemos primero la primera parte, que es el producto punto entre los dos vectores. Entonces, los dos vectores que tenemos, recuerden que este es el producto punto o producto escalar entre los dos vectores. Vamos a escribir los dos vectores tal cual como aparecen allá. La componente 5ax menos 2ay más az por vector b, que es menos 3ax más 4az. Recordemos que estos son vectores unitarios en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y, en la dirección del eje Z. Tenemos un vector con sus tres componentes, un vector en el espacio, y aquí tenemos también un vector en el espacio donde no nos dan la componente en el eje Y. Pero nosotros podemos, si quieren, podemos hacerlo de esta manera. Más 0a en la dirección Y, y acá diría más 4a en la dirección Z. Entonces vamos a resolver ese producto punto. Resolvemos aplicando la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar componente a componente, es decir, la primera componente de aquí con la primera componente de acá, la segunda componente de aquí con la segunda componente de este vector, y la tercera componente de este vector con la tercera componente de acá. Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos más por menos, menos 5 por 3, 15, y vamos a dejar aquí indicado el producto de los vectores unitarios, ax con ax. Ahora aquí tengo menos por más, menos 2 por 0, 0, ay por ay. Ahora más por más, más. Aquí tendríamos 1 por 4, 4 az punto az. Resolvemos entonces. Recordemos del ejercicio anterior que cuando tenemos dos vectores unitarios paralelos, que son iguales, están formando ángulos de 0 grados, eso quiere decir que el ángulo que forman ellos es de 0 grados y el producto punto está directamente relacionado con el coseno. O sea, recordemos que el producto punto del vector A por el vector B es igual a la componente del vector A, que es A, por la componente del vector B, que es B, por el coseno del ángulo que ellos forman. Entonces, el producto punto de estos dos vectores unitarios, si yo los colocara aquí, serían, vamos a aplicar esta fórmula, tendríamos ax punto ax. Entonces, la magnitud de ax sería 1, la magnitud de ax 1, y el ángulo que forman ellos dos, como son paralelos, están sobre el mismo eje, es decir, es el mismo vector, están superpuestos, el ángulo que forman ellos dos es de 0 grados, y el coseno de 0 grados es 1, entonces 1 por 1, 1 por 1, 1. De tal manera que el producto punto entre los dos vectores unitarios, cuando son paralelos, es 1. De tal manera que menos 15 por 1 nos daría menos 15. Aquí tendríamos, todo esto daría 0. Y aquí tendríamos más 4
por, fíjense que estos dos son paralelos como acá, también daría el producto punto 1, 4 por 1, 4. De tal manera que el producto punto entre A y B sería igual a menos 11. Fíjense que nos dio un número, no un vector, porque el producto punto es un producto que se le llama también producto escalar, o sea, lo que nos arroja el producto punto entre dos vectores es un escalar, es un número. Entonces ahí está resuelta la parte A del ejercicio. Miremos ahora para resolver la parte B. Esta es completamente nueva porque no habíamos hablado del producto cruz o producto vectorial entre dos vectores. Entonces aquí tenemos que vamos a hallar el producto vectorial entre A y B. Esta es otra forma de producto. En los vectores, las operaciones que se ven en los vectores, tenemos varias operaciones que se ven entre vectores. Gráficamente, los vectores se pueden sumar y restar. Podemos sumarlos, pero gráficamente para sumar vectores existen dos formas de hacerlo. Uno es la regla del paralelogramo y la otra es la regla cabeza-cola. Así como se suman los vectores, también podemos restarlos, es decir, que existe la adición, la sustracción de vectores y existe la multiplicación de vectores. Dentro de la multiplicación de vectores tenemos que podemos multiplicar un vector por un escalar y podemos multiplicar o hacer multiplicación entre vectores. Pero cuando vamos a multiplicar dos vectores, existen dos tipos de multiplicación de vectores. Una es el producto punto o producto escalar y la otra es el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores. Estos son los dos tipos de multiplicación que existen entre vectores, porque también existe la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, ahora mismo vamos a aplicar el producto vectorial o producto cruz entre dos vectores para darle respuesta a la segunda parte del problema, del ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Para resolver, vamos a hacerlo mejor acabado. Para resolver el producto cruz entre dos vectores, vamos a utilizar la forma determinante. Vamos a usar el determinante. Aquí arribita vamos a colocar los vectores unitarios y luego viene el vector A y el vector B, pero solo vamos a colocar los coeficientes, es decir, las componentes del vector. En el vector A tenemos 5, tenemos menos 2 y tenemos 1. El vector B, aquí el orden es muy importante porque lo que no les dije anteriormente es que el producto punto es conmutativo. Como el resultado que nos arroja es un número, esto es un número, recuerden que la propiedad conmutativa se cumple para la multiplicación, es lo mismo A por B que B por A, son dos números, y esto también es un número, así que no importa el orden que hay aquí, siempre vamos a obtener el mismo resultado, de tal manera que A punto B es igual a B punto A. Es decir, que el producto punto es conmutativo, pero en el producto cruz eso no se cumple. Bueno, sigamos colocando acá, ya colocamos las componentes del vector A, ahora vamos a colocar las componentes del vector B, que sería para X menos 3, para Y sería 0, porque no aparece aquí la componente en Y, y para Z sería 4. Entonces, voy a volarme un poquito aquí algo. El producto cruz o producto vectorial entre dos vectores no es conmutativo.
¿Por qué razón? Porque el producto el producto vectorial, vamos a hacer un pequeño dibujo por acá. Imagínense que esto es un plano. Esto es un plano donde yo tengo, este es el plano, y tengo el vector A y el vector, es el vector A, vamos a colocar acá, y este es el vector B. Entonces lo tenemos sobre un plano los dos. Aquí está el vector A y aquí está el vector B. Y este vector que está aquí está perpendicular al plano, perpendicular, en este caso a la hoja, donde están los dos vectores A y B. Este es un tercer vector. Este vector que está aquí es el vector solución o el vector producto de A y B. El vector producto cruz de los vectores A y B. Esto obedece a la regla de la mano derecha. Si yo barro el ángulo θ, iría de aquí hasta acá. El ángulo θ entre los dos vectores. Si yo barro, otra cosa, una forma de el producto cruz entre A y B, lo podemos encontrar como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo entre ellos. Fíjense que el producto punto es el coseno, acá es el seno. Pero esto es una magnitud, esto es un producto cruz, un producto vectorial. El resultado de ello lo que nos va a arrojar es un nuevo vector. Y ese vector tiene una dirección que la vamos a obtener con este vector unitario con una n aquí. Esa n significa que este es un vector normal, o sea, es un vector perpendicular al plano que contiene al vector A y al vector B. Utilizando la mano derecha, si yo tomo estos 4 dedos y barro los dedos desde A hasta B, observo como si estuviera enroscando algo y el pulgar apunta hacia arriba, de tal manera que el vector resultante apunta hacia arriba si yo oriento los dedos de esta manera. Entonces, el producto cruz o producto vectorial entre A y B va a ser igual a este vector que está aquí. Este vector que está aquí tiene la dirección esta. Es un vector perpendicular, un vector normal al plano entre A y B. Y este vector que está aquí es todo este vector que está acá. Esta es la magnitud del vector, o sea, esto de aquí a acá es la magnitud del vector, y la orientación o dirección nos la da el vector unitario o vector normal al plano AM, este que tenemos acá. Entonces, ¿por qué el producto cruz no es conmutativo? Porque no es lo mismo barrer los dedos desde A hasta B. ¿Sí? Si yo barro los dedos de A a B, el pulgar sube. Pero si yo barro los dedos de B a A, me tocaría colocar la mano así, de B a A, de B a A, entonces el pulgar va a apuntar hacia abajo. De tal manera que no es lo mismo el producto cruz entre A y B que el producto cruz entre B y A. Nos va a dar un sentido contrario. Entonces, vamos a resolver ahora sí el determinante para encontrar el producto cruz entre A y B. ¿Cómo vamos a resolver esto? Hay una forma sencilla que es, si yo paso una línea aquí y paso otra línea por acá, este vector unitario donde se intersectaron las dos líneas me va a dar a mí la dirección en X de la componente, o de la primera componente del vector resultante de este producto cruz. Entonces, estos valores que están acá los voy a multiplicar en cruz. Menos 2 por 4 daría menos 8. Aquí siempre va a ir un menos, y 0 por 1, 0. Aquí va a ir menos, es una fórmula, perdón. Aquí abrimos otro paréntesis. Aquí va a ir la dirección Y. ¿Cómo lo hacemos ahora? Si yo quito ahora esta línea de aquí y la paso acá ahora se intersectan las dos líneas
en la componente y. Entonces, estos numeritos que me quedaron por fuera de esta línea, o sea, este y este, los voy a multiplicar de forma cruzada. Entonces aquí tengo 5 por 4, 20. Menos, siempre va a ir menos ahí. Y acá tengo 1 por menos 3, daría menos 3. Ahora viene más, abro otro paréntesis, y quito esta línea de acá. Y ahora la dibujo acá al final. Y fíjense que ahora la intersección es en el eje Z. Entonces, perdón, la intersección es, o lo que encontramos en la intersección de las dos líneas es la componente en Z. Entonces colocamos aquí a Z. Y los números que están por fuera de la línea, o sea, estos 4 los voy a multiplicar de manera cruzada. 5 por 0, 0, menos 2 por menos 3 daría 6 positivo. Entonces lo coloco acá. Resuelvo. Escribí lo que estaba haciendo un poco más arriba para que se pueda observar mejor. Ahora lo que viene es resolver esta parte, no dar los valores a cada uno de los paréntesis que tenemos que resolver las operaciones indicadas. Aquí tenemos menos 8 en la dirección X. Aquí teníamos menos 23 en la dirección Y, menos 6 en la dirección Z. Y eso es el producto cruz entre A y B. Esa sería la solución de la parte B del ejercicio. Aquí, fíjense que obtenemos del producto cruz entre los dos vectores, obtenemos un nuevo vector. Ahora vamos a encontrar del problema la parte C, es decir, vamos a encontrar el ángulo θ entre los dos vectores. Para resolverlo, vamos a valernos del producto punto entre los dos vectores. Sabemos que el producto punto entre A y B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que ellos forman. Si yo despejo la parte del coseno, obtendría lo siguiente: coseno de θ es igual al producto punto de los dos vectores sobre la magnitud de los dos vectores. Lo que hago aquí es reemplazar. Entonces tengo que coseno de θ es igual al producto punto entre los vectores A y B. Ya en el ejercicio anterior hice ese producto punto en la parte A, lo que me arrojó un valor de menos 11. Ahora vamos a conseguir las magnitudes de A y de B. Entonces la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de cada una de las componentes del vector A al cuadrado. Sumamos todas esas componentes al cuadrado. Entonces la componente del vector A en la dirección X es 5, lo elevamos al cuadrado. Más la componente del vector A en Y, que es menos 2, y lo elevamos al cuadrado. Más la componente de A en el vector en la dirección Z, que sería 1. Este coeficiente de aquí de AZ es 1. Entonces aquí colocaríamos 1 al cuadrado. Entonces tenemos que la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado son 25, menos 2 al cuadrado son 4, más 1 al cuadrado es 1. Entonces, la magnitud del vector A sería 25 más 4, 29, más 1, 30. Raíz cuadrada de 30. Ahora encontramos la magnitud del vector B. Lo hacemos de la misma manera. La magnitud del vector B va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de la suma de cada una de las componentes en cada una de las direcciones del vector B, es decir, menos 3 al cuadrado es la componente del vector B en X, más la componente del vector B en Y, que es 0, no aparece allá, más la componente del vector B en la dirección Z, que sería 4 al cuadrado. Resolvemos
y tenemos que menos 3 al cuadrado es 9, más 0, más 4 al cuadrado son 16. Entonces, la magnitud del vector b es igual a la raíz cuadrada de 25, por lo tanto, la magnitud de b es 5. Entonces, aquí tenemos la magnitud de a, nos dio raíz cuadrada de 30. Y la magnitud de b nos dio 5. De 5 raíz cuadrada de 30. Para encontrar entonces a teta, simplemente escribimos teta es igual a coseno a la menos 1 de menos 11 sobre 5 raíz cuadrada de 30. Tomamos la calculadora y nos dio que la función coseno para el ángulo teta que estamos encontrando es negativa. Este ángulo también va a estar en el segundo cuadrante. Tomamos la calculadora y escribimos, en algunas calculadoras dice invertido, primero se presiona la tecla invertido, luego se presiona la tecla que tiene la función coseno y nos va a arrojar en la pantalla coseno a la menos 1. Digitamos este valor, aquí iría ese número, esta cantidad, presionamos igual y nos va a arrojar el valor de 113.7 grados. Ese es el valor del ángulo teta. Este es un valor que está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Si tomamos la calculadora y escribimos coseno de 113.7, nos va a arrojar este signo negativo que está acá y el valor este, que cuando lo consiguen en la calculadora da algo así como 0.42, si no estoy mal, o 0.402, 0.40, y pues encontramos de esta manera el ángulo teta. Entonces hasta ahí está resuelto este segundo problema.